Vamos a analizar, hermanos, el libro de Habacuc. ¿Qué me pueden decir del libro de Habacuc? ¿Qué saben del libro de Habacuc? ¿Qué saben? Lo que se le venga a la mente. ¿Qué saben? Un hombre inconforme de la injusticia que hace el pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué me pueden decir? Este hombre llamado Habacuc. Algo que se les venga a la mente, algo que sepan de este profeta. Dice que Habacuc es el profeta que sigue antes, según en nuestras Biblias, ¿verdad? De Sofonías. Antes de Sofonías, sin embargo, en el sistema cronológico lo encontramos precisamente ahí. Está Nahum, Habacuc, Sofonías. Pero en el orden cronológico, hermanos, cuando vemos el mensaje de este profeta, encontramos que está aproximadamente en el tiempo de Sofonías, de igual manera. Incluso es algo que Sofonías está también advirtiendo al pueblo. Cuando empecé a analizar, hermanos, este libro, les va a quedar bien claro en su mente todo lo que está sucediendo ahorita que estamos viendo Sofonías, al meter a Habacuc precisamente ahorita. Y lo que hemos visto en Segundo de Reyes encaja, porque todo ese tiempo, hermanos, es el tiempo que se está viendo todos estos cambios, ¿ok? El tiempo de los reyes que vimos al final y la destrucción, invasión por los caldeos o los babilonios. Todo ese periodo se predijo en estos libros, Sofonías y Habacuc. ¿Ok? So tengan eso en mente. Ahora, quise escoger una imagen que llamara la atención. No tengo nada aquí, hermanos, ¿ok? No tengo nada más que la imagen. Le voy a decir por qué. Porque aún sí tengo escrito, pero no lo quise meter en el PowerPoint, porque quiero hacer algo diferente, por eso les mencionaba. Sin embargo, de todos modos, lo vamos a poner en el PowerPoint, ya compilado. Pero déjame les digo algo, cuando usted estudia por primera vez un libro detenidamente, no muy fácil se le viene el mensaje, no muy fácil obtiene el tema central. Todos radican, la mayor parte de los eruditos radican, o los comentaristas radican en Habacuc 2.4. ¿Qué dice Habacuc 2.4? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esa es precisamente la expresión. Yo le puse pero el justo, pero es más el justo, ¿eh? Esa es precisamente la expresión en la cual radican todos los comentaristas. Y déjame decirles, es una expresión, es una cápsula del pensamiento de todo el libro, sí lo es. Es muy importante ver que el justo por la fe vivirá. Pero detenidamente, ¿se acuerdan que una vez toqué el libro de Eclesiastés? A lo mejor la hermana pues, no estuvo aquí, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan de qué trata el libro de Eclesiastés? ¿Se acuerdan algo? Como sé, yo sé que usted es bien inteligente, lo van a acordar. Poesía. No, Eclesiastés no sé. Aunque es un libro que se considera poético, pero hay un propósito por el libro de Eclesiastés. Y Habacuc tiene un propósito similar. ¿Ok? Miren, Eclesiastés, por ejemplo, Eclesiastés trata con la pregunta del propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? Si usted analiza el libro de Eclesiastés, usted va a observar que hay 10 maneras en las cuales Salomón, según siendo el autor, trata de buscar esta respuesta. ¿Ok? ¿Verdad? Y concluye con teme a Dios y guarde sus mandamientos. Pero hizo su vida un laboratorio de experimentos.
hizo su vida un experimento en sí. O sea, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Será el propósito de la vida los placeres? Dice que entre los placeres se metió, no halló el propósito. ¿Será el propósito, verdad, lo que viene siendo la vida alegre? Se dio ese gusto y no lo llenó. ¿Será el propósito las riquezas? Salomón fue rico, no lo llenó. ¿Será el propósito el tiempo, poder controlar las cosas? No, tampoco lo llenó. Entonces, cuando vamos viendo las 10 maneras que él busca la solución a esta respuesta, él concluye con Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13. La conclusión de todo el libro. ¿Okay? Ahora, número 2. Habacuc trata con una pregunta en sí. Todo radica en una pregunta. Todo el mensaje, así como este, todo radica en una pregunta. Habacuc radica en la pregunta, una que se ha conocido y se debate hoy en día muy continuamente. La pregunta es, si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya tanta maldad? Esa es la pregunta que Habacuc está haciendo. Es muy legítima. Ese es el propósito del libro de Habacuc. ¿Por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Y déjame les digo de dónde sale el pensamiento. El libro de Habacuc no es como cualquier otro libro. ¿Ok? Usted cuando lea el libro de Habacuc, no va a encontrar una exhortación o amonestación al pueblo de Dios. No. Habacuc no habla con el pueblo de Dios. No trae mensaje de Dios al pueblo. No. Habacuc tiene esta pregunta en mente por todo lo que está viendo. Y es en el mismo tiempo de Sofonías. En el mismo tiempo que está viendo toda esta maldad. ¿Se acuerdan las 4 cosas que vimos en Sofonías desde el versículo 4 hasta el versículo 7 aproximadamente del capítulo 1 de Sofonías? Vimos 4 cosas. Y en las 4 cosas que observábamos en Sofonías que estaban sucediendo, eran cosas de la idolatría, de la corrupción, del fraude y de la indiferencia. Esto es lo que Habacuc estaba viendo. ¿Ok? Él estaba viviendo y palpando. Y cuando usted mira que esto lo señala Sofonías y dice, por esto vas a ser castigado, Habacuc cuestiona, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué eres tan bueno y por qué hay tanta maldad? Eso es lo que Habacuc tiene en mente. Mire, note el versículo 1 de Habacuc, capítulo 1. Todo va a radicar en los primeros 4 versículos. Pero hay 2 preguntas. Sin embargo, esto es lo que Habacuc quiere decir. La otra surge cuando Dios le contesta. ¿Ok? ¿Sí? Tengan eso en mente. Van a entender este libro bien simple. Y miren, esto es algo que el hombre hasta hoy en día se pregunta. Los ateos, esto es lo que cuestionan. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruye la maldad? Entonces Dios no es todopoderoso. Y esa es la cuestión que hacen. Ese es el argumento que levantan. Habacuc nos dio la solución a esto. Cuando usted lea el libro de Habacuc, antes de leer el versículo del 1 al 4, usted va a encontrar la pregunta número 1, que es, Señor, ¿cuándo vas a castigar a tu pueblo? No el tiempo, hermanos, no el tiempo de cuándo va a ser la señal, no, sino de la injusticia que se está viviendo. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo va a parar toda esta maldad? Primera pregunta que hace.
La segunda, cuando Dios le contesta, le deja saber, mira, lo voy a hacer en este tiempo, lo voy a hacer a través de esta nación, lo voy a hacer a través de los caldeos. Entonces Habacuc dice, no, Señor, esos son peores, son paganos, son malos. Y le dice Dios, yo tengo un propósito. Entonces surge la segunda pregunta. La primera es, Habacuc está cuestionando el castigo del malo del pueblo de Dios, de la maldad del pueblo de Dios. Eso es lo que está cuestionando Habacuc. La segunda pregunta surge por la respuesta de Dios y luego pregunta a Dios, ¿qué va a hacer de los caldeos? Si tú vas a usar a esta nación pagana, ¿qué de ellos, Dios? Entonces Dios le contesta, a ellos también los voy a traer a juicio. A ellos también los voy a juzgar. Pero primero, tengo que tratar a mi pueblo. Tengo que purificarlo. Tengo que dar la solución al problema que estás viendo. Ok. Entonces, miran qué bíblico, que hasta hoy es este mensaje necesario. Déjenles hago la pregunta ahora. ¿Hay mucha maldad, hermanos, en la iglesia? No vamos a hablar de nada más, la iglesia. ¿Hay mucha maldad? ¿Hay hermanos idólatras? ¿Estamos honestos? ¿Hay hermanos idólatras? Sí lo hay, hermanos, sí lo hay. Hay hermanos que juegan el papel de confiar en Dios y confían en la riqueza, en el hombre, se inclinan. Ya no, hermanos, tanto a lo que es una imagen de madera, de barro, de hierro, ya no tanto así, sino de la idolatría que nos menciona Pablo en la epístola a los Colosenses, en las cuales viene siendo dinero y otras cosas, e incluso hasta la familia puede llegar a ser la idolatría, porque la idolatría, hermanos, es tomar el lugar de Dios, que tú le des a esa persona o a esa cosa o X el lugar de Dios. Eso es idolatría. Eso va en contra de Éxodo capítulo 20, versículo del 1 en adelante, donde dice Dios, no te harás imagen y semejanza de lo que está en el cielo, no te inclinarás, esto es, no te vas a poner a disposición de ello, no vas a preferir eso antes que a Dios. Eso es idolatría. Hay corrupción en la iglesia, hermanos. Hay gente que corrompe lo santo, hay gente que lo altera, hay gente que se aprovecha, hermanos, de lo santo. ¿Cuánta gente no ha querido, incluso en la misma iglesia, hermanos, cuánta gente no ha querido sacar ganancia? ¿Cuánta gente no ha querido, hermanos, no solamente sacar ganancia, sino usar lo santo y corromperlo de tal manera que se mirara santo? ¿Cuántos hermanos no se hacen fraude el uno hacia el otro? ¿Cuántos hermanos no se roban el uno al otro? ¿Cuántos hemos visto? ¿Cuántos hermanos son indiferentes a las cosas de Dios? Todo esto lo tenemos que traer a hoy en día, porque esa es la pregunta que está haciendo Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y note Habacuc, note la pregunta que hace Habacuc, del versículo del 1 al 4. Dice, la profecía que vino al profeta Habacuc. Note cómo empieza, y note que, ¿cuál profecía? ¿Cuál es la revelación? La revelación es la respuesta de Dios, no lo que va a empezar. Lo que va a empezar es que Habacuc cuestiona esto. Note la pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti de causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y el pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale, note aquí la palabra, torcida la justicia. Hermanos, Habacuc está hablando de aquellos del pueblo de Dios, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los líderes religiosos que estaban permitiendo, hermanos. ¿Se acuerdan que en Sofonías vimos una imagen que Jeremías nos presenta? Que dice que saliendo del templo de Dios, volteaban a ver al sol y se inclinaban al sol. Saliendo del templo, hermanos. No estamos hablando
que había un descaro, una indiferencia a Dios. Les daba igual. ¿Se acuerdan Sofonías 1:7? Dios no hará ni bien ni mal. Esa es la mentalidad del pueblo de Dios. Entra este personaje, Habacuc. Habacuc, hermanos, es un hombre extraordinario. Otra vez les cuento o les comento. El libro de Habacuc no es como cualquier otro libro. No se expresa al pueblo, sino que Habacuc es el libro que nos menciona que cuestiona a Dios. Algunos comentaristas y algunos hermanos han dicho o se enfocan en que como Habacuc empieza de tal manera, Habacuc no tenía fe, pero después agarró fe. Y es un pensamiento, hermanos, que yo no pude armonizar allí. Le voy a decir por qué. Por tres cosas que implica el versículo 1. Según Habacuc ahí, está haciendo una apelación a Dios, ¿sí? Entonces no nos vamos a meter los versículos, hermanos, en el desarrollo de ellos todavía. Esto solamente es la introducción del libro. Pero cuando Habacuc se mete a decir, Señor, ¿hasta cuándo, oh Jehová, voy a clamar a ti y no me vas a salvar? ¿Qué implica tres cosas? A lo mejor la hermana Juanita, aquí lo tenía hace rato porque andaba escribiendo algunas cosas. Implica tres cosas. Número uno, Habacuc era un hombre de oración. Él tenía una comunicación con Dios constante. Y las cosas, hermanos, no eran buenas. El pueblo de Dios lo maltrataba. El pueblo de Dios lo afligía. El pueblo de Dios, tal vez, le cometió fraude. Tal vez corrompía a los santos una y otra vez, los sacerdotes, y él tenía que verlo. Y es precisamente lo que menciona ahí, del 1 al 4. Veo pleitos, dice, contiendas. ¿Cuándo, Señor, vas a acabar con esto? Habacuc está apelando a la justicia de Dios, porque el hombre es injusto. Entonces encontramos que Habacuc es hombre de oración. Tiene una comunicación constante y ferviente delante de Dios, pero esta pregunta es la que quiere que se le conteste. Señor, si eres tan bueno, ¿por qué permites todo esto? ¿Por qué lo permites? Mira a estos hombres que son tu pueblo, que son tus líderes, que son los guías, que deben de instruirnos, que deben de guiarnos. Y mira cómo se corrompen. Hermanos, la iglesia hoy en día tiene muchos problemas. Tenemos congregaciones donde hay ancianos que están de acuerdo a las falsas enseñanzas. Y como vemos ahí, sale torcida la justicia. Es uno de los libros que habla de la justicia de Dios completamente, una y otra vez, y lo desarrolla. Y usted y yo tenemos que tener en mente que la justicia de Dios es hacer el bien o lo que Él ha mandado, siendo Dios bueno. Cuando el justo por la fe va a vivir, en otras palabras, el que hace la voluntad de Dios va a vivir confiando en Dios. Y ese sería un mensaje todavía más simplificado para entender hoy en día, que a los justos por la fe vivirán. Pero me gustó más la pregunta. Si Eclesiastés trata con el propósito de la vida, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? Es otra pregunta que muchos se han preguntado. Habacuc pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Dios le va a demostrar. Déjeme decirle que a través del libro de Habacuc, Habacuc presenta la evidencia de Dios, justificando la justicia de Dios y del por qué Dios va a llevar a cabo ciertas cosas. Esto me trae a mí, a usted, a que lleguemos a comprender, hermanos, que va a haber cosas que usted va a vivir, que usted va a palpar, que usted va a sufrir. No deje de ser una persona de oración. No quite su comunicación con Dios. A veces Dios no va a responder rápido y usted va a sufrir y va a seguir sufriendo. Pero usted tiene que seguir orando.
Número 2, encontramos a Habacuc. Habacuc era un hombre justo. Según los versículos del 1 al 4 nos presentan que Habacuc miraba esta injusticia y que él, implicación, era una persona que buscaba hacer justicia. Hermanos, lo que es justo, cuando hablamos de una persona siendo justo, estamos hablando de una persona que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? La justicia es hacer la voluntad de Dios. Eso es justicia. Habacuc estaba haciendo la voluntad de Dios a pesar del sufrimiento, a pesar de los problemas, de la corrupción, de todo lo que él veía. Él ponía el ejemplo. Y déjenme les digo algo, hermanos. Es fácil dejarnos llevar por las emociones. Es fácil. Y todos lo hemos hecho, hermanos. Yo soy el primero para admitirlo y decirle delante de ustedes que yo he fallado. Es fácil, hermanos, hacerse el ofendido. Es fácil. Es fácil decir, no me tiene que tratar así el hermano o la hermana. No me debe de hablar así el hermano o la hermana. Y eso que es el predicador, y eso que es el anciano. Y es muy fácil, hermanos, ofenderse. Muy fácil. Lo difícil es mantener la justicia en medio de todo ello. Y eso es lo que estaba haciendo Habacuc. Hay un versículo, hermanos, que usted debe de memorizar. Y para todo problema, usted debe aplicar este versículo. En Romanos 12:21. Note lo que dice Romanos 12:21. Y es el versículo que debemos de memorizar, hermanos. Yo lo he estado tratando de implementar últimamente en mi vida, continua. Especialmente cuando vienen problemas, cuando un individuo se porta mal, cuando un individuo me ofende, cuando una persona siento que me está faltando al respeto. Y me acuerdo y digo yo, este versículo tiene que estar en mi corazón. Número 1, yo no soy muy importante para tomar la ofensa directa a mí. ¿Qué dice Romanos 12:21? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es nuestra responsabilidad, hermanos? Si alguien es feo con usted, pórtese bien, sea el ejemplo. No se deje llevar por el mal de la persona. Vence ese mal con el bien. ¿Sabe que a una persona cuando es grosera, cuando es fea, cuando es difícil de llevársela con esa persona? Cuando usted muestra esto, yo le he comentado a alguno de ustedes, yo sé que a mi esposa le comentaba, había una señora bien déspota conmigo, yo nunca le había hecho nada, no sabía por qué le caía mal, pero yo me di la tarea, hermanos, dije, esta señora, necesito ganármela, necesito saber por qué me odia. Va a pasar dos cosas, o me va a decir, Rogelio, te odio por tal, y me va a decir realmente, o me la voy a ganar, algo va a pasar. A través del tiempo, hermanos, pasó la situación y de repente esta señora dio un giro al revés. Ya la que me afligía, la que me acusaba, la que nomás estaba atrás de mí, y eso era cuando tenía el trabajo allá en la empresa, la señora ahora me protegía, ahora me defendía. Y yo dije, ¿qué le pasó a Gloria? ¿Qué le pasó? No es la misma. Desarmas a la gente. Una persona que se pone fea, hermanos, que se pone fea, grosera y enojada, y le quiere ofender, si usted se humilla, desarma a la persona. Y usted va a ver que la persona va a ver que no lo puede penetrar. Y cuando eso sucede, se va a cansar. Yo le digo esto a mis hijas, no todo el tiempo escuchan, no todo el tiempo lo aplican. Y tal vez yo también, la verdad, fallo. Pero les digo, las palabras solo son palabras. No te pueden doler al menos que tú permitas que te duela. No pueden hacer nada. Al menos que tú dejes que hagan algo. Que tú permitas que tengan poder sobre ti. Habacuc mantenía esa justicia, hermanos. Hermano, es que me ofendió, vénselo con el bien. Ay, hermano, es que a ti no te ha pasado, vénselo con el bien. Ay, hermano, es que tú no sabes, vénselo con el bien. Tenemos que ser el ejemplo. Un señor de la India llamado Gandhi dijo este dicho, y obvio se le da el respeto a él, ¿verdad? El crédito de que no fue el primero en la vida que lo dijo, pero fue el que quedó registrado que lo dijo. Dice, ¿quieres ver el cambio en el mundo? Empieza contigo mismo. Es la solución, hermanos.
A veces decimos, ay no, es que quisiéramos que aquí fuera como México, o quisiéramos que la gente fuera más humilde, o quisiéramos que los cristianos fueran bien amorosos. ¿Y luego, hermano? ¿Y luego, hermana? Más genuinos. Pongamos el ejemplo. Práctica. Si no ponemos el ejemplo, no le damos a alguien qué hacer. No le estamos mostrando que sí es posible. Es muy importante, hermano. Nuestros hijos aprenden del ejemplo. Usted les dice algo, pero si usted hace algo, eso les va a quedar más que lo que usted les diga. Y número 3, hermanos, a pesar de que Habacuc era un hombre de oración y era un hombre justo, lo que más resalta de Habacuc, claro que tenía esta comunicación, Habacuc se afligía, hermanos. Habacuc se afligía, era un hombre afligido por la situación que estaba sucediendo. Él se preocupaba. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanto crueldad? Y no tenía que ir tan lejos, lo estaba viendo en el mismo pueblo de Dios. Y Habacuc está diciendo, Señor, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a ver un cambio? ¿Sabe que hay muchos hermanos y hermanas genuinas que se duelen, hermanos? Se duelen al ver tanta falsedad, corrupción, cómo la gente tuerce la justicia de Dios. Se duelen. Que cuando usted se imagina a Habacuc suplicándole a Dios continuamente, haciendo su justicia, llorando, afligido, no era algo como, Señor, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? No. Habacuc estaba dolido por la situación que estaba viviendo, por el pueblo, por la condición de ellos. Y Habacuc quería esta respuesta, Señor, si eres tan bueno, ¿por qué permites que esto suceda? Eso es lo que muchos buscan también, hermanos. Gente ha expresado, yo sé que usted lo ha escuchado, que dice, no, es que ya fui a una iglesia y no, hombre, ahí se portan bien acá. No, que acá, no, todas las iglesias son iguales. ¿No es la expresión que a veces nos dan? Ay, es que todos, no, donde sean, ahí, andan aquí, ahí, allá, afuera andan de otra manera, se portan acá. Bueno, pues en la iglesia, en el pueblo de Dios va a haber problemas. Por eso es que Dios va a empezar, y Pedro no recuerda de esto. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué del impío? ¿Dónde va a empezar el juicio de Dios? Dice. ¿Qué nos dice Pedro? Va a empezar con la casa de Dios. ¿Dónde empieza usted a limpiar? ¿No limpia su casa? ¿No quiere su casa limpia? Tal vez no le duele o le afecte tanto como la tenga la vecina, pero sí le afecta como esté su casa, ¿no? Que su casa esté limpia, en orden. Dios quiere que su casa esté limpia y en orden. Y cuando usted empieza a ver este libro de Habacuc, usted va a encontrar solamente dos personas: Habacuc y Dios. Y es el diálogo que Habacuc hace con Dios. Pero todo radica con esta pregunta. La segunda pregunta que resalta en el capítulo 2, encontramos que resalta por la causa de la respuesta de la primera pregunta. Cuando Dios le dice, van a ser los caldeos los que los van a destruir. Entonces Dios dice, ¿y qué de ellos? ¿Qué de ellos? Dice Habacuc. Dios les dice, ellos también serán destruidos. En su tiempo, la justicia va a venir hacia ellos. ¿Pero qué? Es necesario. Es necesario que Dios purifique a su pueblo y permite, hermanos. Fíjense, esto me da tanta atención. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo, hermanos? Ahí es donde usted encuentra la misericordia de Dios. Permite, para darle tiempo a la persona, para que se arrepienta. Pero cumpliéndose el tiempo, hermanos, entonces el juicio, la ira, va a venir, se derrama completo. Y encontramos los asirios conquistando a Israel y los caldeos conquistando a Judá. Segundo de Reyes, capítulo del 1 al 17, Israel, su caída, su destrucción. 18 al 25, Judá, su caída y su destrucción. No más templo al final. Entonces, ¿qué?
hay que reparar, hay que reconstruir. Pedro nos dice que los cristianos, en 1 Pedro 2, empieza a decir que los cristianos, el creyente, son las piedras vivas, las cuales componen la estructura de la casa de Dios, el templo de Dios. Hemos llegado a concluir en ciertas partes del mundo que la casa de Dios está completa, no necesita más piedras. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque hemos dejado de trabajar. Hemos dejado de ir y buscar piedras para seguir construyendo la casa de Dios. Por consiguiente, ya no trabajamos con la casa de Dios. ¿Se acuerdan de aquel hombre que dijo Jesucristo? ¿Quién queriendo construir una torre no se sienta primero, le calcula a ver si tiene? Imagínense, dice, ¿qué tal empieza y la torre queda y ya no puede? No le alcanza, se van a reír de ese hombre. Claro que está hablando de uno, el entender la fe, el entender la responsabilidad y continuar a saber. Hermanos, he tenido la oportunidad de hablar con unos hermanos que tienen tanta aflicción en su corazón. Que hermanos, he llorado con ellos, hemos orado juntos. Y me pongo a pensar, hermanos, y les digo, más le quiero recalcar, no tires la toalla, hermano. Hermano, no tires la toalla. Porque sabes que hay muchos hermanos luchando igual, batallando igual. La carrera no se acaba aquí. Es un problema. Vamos a buscar la manera de solucionarlo, de fortalecerte, de ayudarte. Porque hermano, cuando yo me sienta en tu lugar, yo quiero que tú estés ahí para mí, para ayudarme y fortalecerme, porque no se acaba allí. La lucha continúa, hermanos. La carrera todavía está presente. La fe hay que guardar hasta el final. Va a llegar ese momento. Pero dependiendo de todos los problemas que tenemos, para Habacuc no le había llegado. No estaba ahí. Fíjense que algo interesante, hermanos, es de que usted no vuelve a encontrar el nombre de Habacuc en ningún otro lado, más que en el libro de Habacuc. Y según la información que tenemos, nomás dice la profecía que vino Habacuc. Es todo. No nos dice de dónde vino, quién es. No nos explica de qué familia, como Sofonías. Es nomás un mensaje, pero Dios lo deja registrado. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre lucha con esta pregunta. El libro de Eclesiastés, Salomón busca esta pregunta. Hermanos, encontramos que la Biblia es tan simple y tan bíblica hasta hoy en día como lo fue antes. Y que cuando vemos estos mensajes, cuando los analizamos y los podemos palpar, porque lo estamos viviendo, acordémonos de Habacuc. Siga orando, siga poniendo en justicia primero lo de Dios, luche por ser el ejemplo. Y sí, duelas, hermanos, dolámonos. Cuando veamos al pueblo de Dios fallar, cuando vemos congregación tras congregación apostatar de la fe, cuando veamos hermanos que ya no piensan o creen lo que la Biblia enseña, cuando veamos escuelas que cierren sus puertas porque los ancianos ya no quieren continuar en ese camino, duélase, dolamos, porque sí tenemos que afligirnos por la situación, pero tenemos que continuar. Tenemos que ser como Habacuc. Y tenemos que recordar, hermanos, esta pregunta se va a responder a través del libro. Y vamos a seguir viendo, pero lo que más tenemos que tener impregnado en nuestras mentes es que esta es la misericordia de Dios. Por eso mira tanto maldad. Algunos comentaron que de Billy Graham, que tuvo 101 años, si no me equivoco, cuando falleció, porque Dios le permitió tanto. Dice que bendición, tanto tiempo le dio para arrepentirse y no llegó al arrepentimiento. Según comentan algunos hermanos americanos, hablaba con un hermano y comentaba que este hermano tuvo la oportunidad de hablar con Billy Graham en una ocasión y le preguntó a Billy Graham, le hizo preguntas, le cuestionó de la fe y contestó de esta manera. Billy Graham dijo: no puedo cambiar lo que he dicho y lo que he practicado. Si lo hago, todo se viene abajo. Esa fue su respuesta. Otro hermano que también pensaba erróneamente en alguna de las
doctrinas de la palabra de nuestro Dios, cuando fue confrontado, él dijo, escribió volúmenes, libros, hizo su investigación en cuanto a este tema. Después, hermano, de analizarlo todo, se fue mejor del área, se fue a otro estado, y el hermano que lo cuestionó le contestó él de la misma manera, diciendo, hermano, no me van a creer si yo cambio de posición ahora, y si lo hago, la hermandad ya no me va a ver igual. Y se quedó pensando, eso es lo que te preocupa. Preocúpate por no ir al castigo eterno. Y hermanos, este que yo les menciono tenía la posición, según él, y la investigación y el estudio y todo lo que había hecho, que sí se podía tomar alcohol y que era legal delante de Dios. Pero confrontado con la verdad, él tomó la postura, se fue mejor de aquí. Estaba aquí en el área, se fue mejor de aquí, hermanos. Porque cuando fue confrontado con ello, él mejor dijo, hermano, no puedo cambiar lo que he dicho. No me va a ver igual la hermana. Qué decisión, ¿no? Pero póngase a pensar. De estos dos ejemplos, póngase a pensar en usted. ¿Qué puede pasar en su vida para que usted y yo lleguemos a esa conclusión? ¿Sabe que he visto predicadores, ancianos y diáconos tratar de torcer la justicia, como dice el versículo 4 ahí al final? La voluntad de Dios, torcerla, modificarla, porque su hijo o su hija está en pecado, porque su esposa está en pecado. ¿Sabe que eso te quedas todo admirado y decir, oye hermano, a ver aquí, tú enseñas muy fuerte esto, pero ahora que está sucediendo con tu hija o tu hijo, como que cambiaste, como que te pusiste dócil? Pues si la enseñanza es esta, ¿por qué cambiaste? Porque ya está arriba. Y eso es lo triste, hermano. Es lo triste que a veces se toma una posición porque alguien más es afectado. Y esa persona que es afectada es alguien personal. Es alguien que conoce, alguien que ama. Encontramos que Habacuc, hermanos, tenía familiar ahí. Tenía hermanos, tal vez. No sabemos su familia en sí, pero yo concluyo que tuvo padres. Si no, ¿cómo existió? Tal vez hermanos, tíos, primos. Y él estaba viendo que eran de esta mentalidad. Y está diciendo, Señor, ¿por qué permites que ellos lo continúen? Se aflige uno, hermanos, al ver cuando la Escritura te presenta lecciones como esta. Y usted va a encontrar que Habacuc hace continua oración delante de Dios. Por eso digo que es un hombre de oración. Pues mira, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Continuamente está orando Dios, suplicándole sabiduría, suplicándole qué va a hacer, pidiendo, intercediendo por el pueblo, y el pueblo no se lo merece. Otro profeta similar, hermanos, que se aflige es Jeremías. Jeremías era el profeta que lloraba tanto, hermanos, por la condición del pueblo, que lamentablemente algunos comentaristas le han puesto el profeta llorón. Jesús lloraba por Jerusalén. Cuando miraba la ciudad, dice que se agarró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas. Fue una desesperación de decir, ¿por qué? De ver a su pueblo, aquella santa ciudad, que no tiene nada de santo. Por eso cuando Jesús pregunta en Mateo 16, ¿qué dice la gente que soy? Algunos dicen ahí Jeremías. ¿Por qué Jeremías? ¿Por qué relacionado con Jeremías? Porque Jeremías predicaba el arrepentimiento y Jeremías amaba el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan en Reyes que le dijo Dios a través del siervo de Nabucodonosor, vete donde quieras, si quieres regresar a Babilonia, regresa conmigo, hey, te va a ir muy bien, o si quieres regresar a Judá, regresa, no hay problema, tú agarra para donde tú quieras. Imagínense, hermanos, de una lección ahí grande, de escoger la comodidad, regresar a Babilonia, estar muy a gusto,
Tal vez tener un puesto alto, tal vez tener comida o casa, o etcétera, etcétera, los lujos. Regresar a la ciudad destruida, a la ciudad en ruinas, sin muros. Y aparte de eso, no te quieren. No te quieren. ¿Qué escogió Jeremías? Regresó a la ciudad, tratando de influenciar en Gedalías. Gedalías tratando de molestar al pueblo. ¿Se acuerdan que viene Ismael y lo mata? Hermano, ¿sabe qué nos enseña eso? Que cuando estamos acostumbrados a recibir lo que nosotros queremos, a hacer lo que nosotros queremos, y cuando venimos a las cosas de Dios y vemos que hay límites, no nos gusta que nos limiten. Y luego deshacemos de esa persona. Tal vez no lo vamos a matar físicamente, pero ¿qué es lo que hacemos? Guardamos distancia. ¿Ha hablado usted con una persona que conoce? Que sabe que hay límites en las cosas de Dios, y ¿qué le dice la persona? No, pero espérame. Mejor calmado o alejado. Usted encuentra esa situación porque Dios es un Dios de pureza. Y usted y yo no sabemos qué es pureza. Es por eso que cuando llegamos a la pureza de Dios nos encontramos que es difícil. Y como es difícil, encontramos que no lo queremos hacer. Eso es muy importante, hermanos. Una y otra vez vamos a encontrar muchas lecciones en la palabra de Dios. Está tan rica que podemos sacar todas estas perlas y decir: híjoles, Señor, todo lo que puedo aprender, todo lo que debo aprender, y cómo mejorar mi relación contigo. Pero recordar que yo debo de poner siempre el ejemplo. Usted sea justo delante de todos, lo más posible, en cuanto usted lleve la paz con todos. Eso es de parte de usted, esa es su responsabilidad, esa es la mía. Ser el ejemplo, tener la comunicación con Dios y afliges, hermanos. Dice Pablo en Romanos que uno debe de llorar con los que lloran y debe de reír con los que ríen. Tenemos que tener esa sensibilidad por el pueblo de Dios, hermanos. Recuerde, quiere esta pregunta, hermanos. Yo sé que alguien se la va a hacer, un joven, un amigo, una persona que usted le hable de Dios. Dice: a ver, si hay tanta maldad y Dios es bueno, ¿por qué existe esta maldad? Usted se va a acordar de Habacuc. Yo soy un libro. Y usted le puede leer, le dice: ¿sabías tú que hay gente en la Biblia que cuestiona a Dios precisamente en esto? Tú no eres el primero. No eres el primero, y quedó registrado, mira. Y empiezas a enseñarle de aquí. No, es que no sé ni por qué estoy aquí. Bueno, lo lleva a que le estés. Tú sabes que hay un hombre que quiso usar su vida para hacer ejemplos, para ver qué hacía, y ya llegó a la conclusión. El tiempo se nos ha ido, hermanos. ¿Preguntas o comentarios que tengan? Todavía no entramos a los versículos, Solamente quise leerles, quise darles una introducción del libro. Pero cuando entremos vamos a analizar, ¿okay? Vamos a ver y observar estos mensajes que tienen dentro, y lo vamos a ver como Sofonías.